Entramos al tema de derivadas y reglas básicas de derivación. La derivada de una función matemática representa la razón de cambio o velocidad de cambio de esa función en un punto en específico, cuando su variable independiente cambia. En otras palabras, indica la rapidez con la que se produce una variación en la función. Para entender un poco más las derivadas, vamos a ver dos sabores, que sería la recta secante y la recta tangente. Básicamente la recta secante es cuando la recta cruza la curva en dos puntos, ¿cierto? Como lo vemos en la gráfica. Haz de cuenta que tenemos o esta curva o un círculo y lo tocamos en dos puntos, ¿cierto? Ese sería la recta secante. Vamos con la recta tangente, que sería, por decir, su opuesto. Esta solamente nos toca en un solo punto. Esto sería la recta tangente. Haz de cuenta que hay un círculo o una curva y lo tocamos en un punto, sea por abajo, sea acá más arriba o al otro lado. Solo lo tocamos en un solo punto. Vamos a hablar de una característica de la recta, que es su pendiente. Es importante que tengamos en cuenta que la vamos a representar con M, que es la M, que es la pendiente, ¿cierto? La pendiente es un valor numérico que indica su inclinación, la inclinación de qué de la recta. Para calcular la pendiente, se identifican dos puntos en la recta, con coordenadas x1, y1 y el segundo con x2, y2, como lo vemos acá en esta gráfica, x2, y2 y x1, y1. La fórmula para calcular la pendiente de una recta es pendiente es igual a y2 menos y1, x2 menos x1. Entonces tenemos un ejemplo, dado dos puntos, ¿cierto? Entonces el punto 1, que sería 0,5, 1, y el punto 2, que sería 2,6. Entonces podemos usar la regla para hallar la pendiente. Entonces reemplazamos los valores según dada la fórmula y la pendiente de esta recta sería 2. Ahora, si nos proporcionan una función, puedes usarlo para calcular la pendiente. Entonces vamos a derivarla. Este es importante para que más adelante podamos entender y no tener que explicar pues cómo, de dónde salimos con los resultados. Entonces sería, el 3 baja a multiplicar el 2 y al exponente le restamos 1. Entonces quedaría 2 por 3, 6 y x a la 3 menos 1 quedaría x2. Acá tal cual, 2 por 3, 6 y x a la 2 menos 1 quedaría x. La derivada de 2 es 0. Ahora, si nos proporcionan un punto en específico, en este ejemplo vamos a poner el 0 para calcular esta pendiente. Entonces quedaría la derivada de x cuando el límite tiende a 0 de 6x al cuadrado menos 6x. Reemplazamos y nos da como resultado 0. Acá tenemos la gráfica de la operación que acabamos de realizar. Ahora vamos con las reglas básicas de la derivación. Iniciamos por la derivada constante. Acá tenemos la fórmula. Es cuando la pendiente, como lo vemos en la gráfica, es igual a 0. Siempre va a ser igual a 0. Ahora, f de x igual a 5, ¿cuál sería su derivada? 0. F de x igual a 10, ¿cuál sería su derivada? 0. Y así con 100, con 8, sería la derivada 0. Seguimos con la regla de la potencia. La regla de la potencia sería f de x igual a nx a la n menos 1. Y acá tenemos el ejemplo. 4x a la 3 menos 2x más 1. Aplicamos la regla que expliqué anteriormente para derivar, que sería 12x a la 2 menos 2. Vamos con la regla de producto. Esta la utilizamos cuando hay dos funciones multiplicadas entre sí, ¿cierto? Y tenemos el ejemplo. Entonces, f de x igual a 2x a la 3 más 5x por menos x5 más 3x a la 2. Entonces, digamos que separamos. Llamamos una parte u y la derivamos, llamamos la otra parte b y la derivamos. Y por último, juntamos toda la derivada y esta sería la derivada. Vamos ahora con una muy famosa que es la regla de la cadena. Esta la aplicamos cuando trabajamos con una función que sale elevada a un exponente. Teniendo el ejemplo f de x igual a menos 5x al cuadrado más 3 a la 4. Entonces,
¿Qué hacemos? Lo que ya expliqué anteriormente. Bajamos el 4 a multiplicar y al exponente le restamos 1. Y hacemos la derivada de adentro. Menos 5x al cuadrado más 3, que quedaría menos 10x. Vamos con la regla de cociente, que sería f de x igual a u derivada b menos u b derivada sobre b al cuadrado. Tenemos el ejemplo, f de x igual a menos 6x a la 3 más 8x a la 2 sobre 4x a la 9. Entonces tomamos como una especie de división, llamamos u, traemos el concepto superior y lo derivamos, llamamos a b, la parte de abajo, y lo derivamos. Y posteriormente a eso juntamos las derivaciones. Esta sería la derivada de este ejemplo. Por último, vamos a hablar sobre las funciones trigonométricas. Para entender las funciones de seno, coseno, tangente, cotangente, secante, vamos a entender algo especial. Sería, cuando te dan un ejemplo como y igual a seno de 6x, para hallar su derivada sería db de db sobre dx. Vamos a decir que es b. B es un argumento o valor, que en este caso sería 6x, ¿cierto? Ahora vamos a reemplazar. Entonces sería coseno del argumento, que sería 6x, por derivada de v, que en este caso, volvemos y lo repetimos, es 6x sobre dx. La derivada de este sería 6 coseno de 6x. Vamos con coseno. Para hallarla sería aplicar menos seno del valor o del argumento sobre la derivada del argumento sobre dx. Y acá tenemos un ejemplo, y igual a coseno a la 3, x a la 2. Acá, sobre este ejemplo en específico, tenemos que aplicar la regla de la cadena. Entonces sacamos este valor por acá y este otro valor y agrupamos ya después de hacer las derivadas, ¿cierto? Entonces la respuesta sería, la derivada de 6x seno x al cuadrado por coseno a la 2 x2. Vamos con la tangente. Para hallar la tangente, la fórmula es secante al cuadrado del valor, que recordemos que v es el argumento, sobre d, el argumento, sobre dx. Y tenemos el ejemplo, que sería y igual a tangente de x a la 3 menos 4. Despejamos, hacemos el procedimiento y quedaría 3x a la 2 por secante al cuadrado x a la 3 menos 4. Y así sucesivamente. Entonces, para hallar cotangente, nos dan el ejemplo, y igual a 3 cotangente de 9x. Ya recordamos que b es el argumento, entonces quedaría la derivada de 3, que multiplica menos cotangente al cuadrado, 9x. Perdón, cosecante al cuadrado 9x por d 9x, que es el argumento sobre dx. Esto nos resultará que la derivada es menos 27 cosecante al cuadrado 9x. Con el secante sería, la fórmula para hallarlo sería secante del argumento, tangente del argumento, d del argumento, derivada del argumento sobre dx. Entonces nos dan el ejemplo y igual a secante de x, que esto sería la derivada de secante del valor, que es x, por tangente del valor, que es x, ¿cierto? Y derivada de x, que es 1, entonces esto nos da 0. Cosecante, para finalizar, sería, la hallamos con cosecante del argumento, cotangente del argumento, derivada del argumento sobre dx. Nos dan el ejemplo, y igual a cosecante 20x. Y vamos, que la respuesta después de la operación sería derivada igual a 80 cosecante de 20x por cotangente de 20x. Con esto finalizamos las funciones trigonométricas y las derivadas y las reglas básicas de derivación.